Noé, creo que ya es la hora para empezar. Bueno, buen día a todos y a todas. Estamos muy contentas y contentos de comenzar el ciclo permanente de conferencias de astronomía del 2021. Este año el ciclo está organizado por Fernández, Cristian Martínez y quien les habla, Noelia Pérez. En el contexto actual de pandemia, este año el ciclo tendrá modalidad online únicamente, lo que tiene algunas ventajas y desventajas. Aunque el contacto entre los expositores no se pueda llevar a cabo de forma física entre café y galletitas, queremos que sea un espacio ameno para el diálogo entre los y las participantes. Entre las ventajas podemos mencionar que participarán del ciclo investigadores e investigadoras de todas partes del país y de países vecinos. Este ciclo es un espacio de encuentro y de divulgación de las investigaciones de las diferentes áreas de astronomía y como tal pretende ser un espacio de construcción de conocimiento colectivo, entendiendo que saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción, tal como lo dijo Paulo Freire. Esperamos que participen y disfruten del ciclo. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, todos y todas. Bueno, vamos a arrancar con la charla prevista para hoy. El expositor es Franco Manini, licenciado en Astronomía, egresado de la Universidad Nacional de San Juan, becario doctoral de CONICET y actualmente trabaja con el Grupo de Estudios de Física de la UTN de Mendoza. El tema sobre el cual Franco nos va a hablar es eyecciones coronales de masa interplanetaria, cómo nos afecta. Franco, si quieres empezar a compartir y Bueno, saco el video. ok. Ah, ¿Estamos? ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Bueno, buen día a todos, buenas tardes, no sé qué hora, 12. Muchas gracias a los chicos por tenerme en cuenta por esta primera charla de este nuevo ciclo. Em, la verdad estoy muy contento por lo menos de volver a tener contacto con, con la facu y con la gente que tanto quiero de la facultad. Así que como primer charla de este año me gustaría comenzar a contarles un poco el tema en el que yo trabajo actualmente. Como dijo Cristian, soy becario doctoral de CONICET y estoy bajo la dirección de Becremades y, y de Carlos Franchile, quien trabaja en la universidad, quizá lo han tenido de profesor, y así como Fernando López, quien está actualmente en el Instituto Mackenzie en Brasil. Entonces, el título es un poco, más que contarles qué es lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral, es un poco más abarcativo. La idea es que ustedes conozcan algunos otros temas que por ahí en la carrera no se profundizan tanto y que me parecen, al menos a mí, igualmente apasionantes. En este caso, mi tema de tesis está basado en las eyecciones coronales de masa interplanetarias y el título es cómo nos afectan porque la idea es contarles qué pasa con nuestra sociedad, con nuestro planeta, cuando recibimos impactos de masas de plasma solar. Para comenzar entonces vamos a hablar justamente del Sol, que es básicamente el productor de todos estos mecanismos y de estas explosiones. Pueden ver a la izquierda un par de características básicas eh, del libro, digamos, tipo espectral, la temperatura de 5700 Kelvin en la fotósfera, un poco para mostrarles que es bastante complejo, un sistema bastante complejo. Y el Sol, en la historia de la astronomía, nos ha permitido tener conocimientos sobre el resto de las estrellas que componen nuestra Vía Láctea, nuestro sistema solar. Por eso su estudio fue y es tan importante, ¿sí? Porque nos permite justamente comparar y testear los modelos, eh, tanto de formación estelar o de producción de energía, porque es un laboratorio que tenemos bastante cerca de la Tierra. De acá lo que quiero rescatar es que, bueno, posee un núcleo, quizás lo habrán estudiado y si no,
ya cursarán en astronomía estelar los que estén comenzando, con 15 millones de grados centígrados, después una zona radiactiva, donde se transporta energía por radiación, una zona después de transición, donde el campo magnético puede ser generado aquí, de acuerdo a los trabajos de Parker, ya de 1955, y una zona de convección, donde se transporta la energía hacia la superficie por movimientos convectivos. Lo que importa aquí, o lo que quiero rescatar, es que yo estudio parte de la atmósfera, digamos, y del medio interplanetario, ¿sí? La parte de la atmósfera son, así como en la Tierra tenemos una parte sólida y luego una parte gaseosa. Por supuesto que el Sol no tiene superficie, pero todo lo que se encuentra, digamos, por fuera de la fotosfera podría considerarse como una atmósfera solar. Eh, Acá es un poco lo que les cuento. Este gráfico está sacado del libro de la Enciclopedia del Sol de Cambridge y muestra el perfil de temperatura y de densidad de acuerdo a los modelos actuales, digamos, justamente de la de la atmósfera solar, perdón. Podemos observar como característica distintiva que la temperatura alcanza un mínimo en la zona de la fotosfera de 5700 Kelvin, se mantiene relativamente constante, y luego en la zona de transición, que es una zona de la atmósfera muy pequeña, en torno a unos 100 kilómetros, la temperatura incrementa abruptamente hasta llegar al par de millones de kelvins, ¿sí? Esto es, hasta el día de hoy, una pregunta bastante incómoda, por decirlo de alguna forma, debido a que no se espera que la temperatura incremente a medida que nos alejemos del Sol, ¿sí? Por eso también es importante el estudio justamente de la corona. Eh, ¿Qué más? Por supuesto que las características físicas varían ampliamente, pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque podemos estar hablando bastante rato del Sol como una estrella y bueno, no es mucho la idea. Para seguir, está. El Sol presenta un ciclo de actividad, ¿sí? Ahí como se puede ver en el gráfico, en el eje X tienen el tiempo y en el eje Y tienen el número de manchas solares, ¿sí? El número de manchas solares es el indicador por excelencia de los ciclos solares. Actualmente estamos saliendo de un mínimo solar y básicamente el ciclo de actividad repercute en todas las características físicas que podemos ver del Sol, es decir, va a pasar por periodos de mucha calma y por periodos de mucha actividad, donde se repiten aproximadamente cada 11 años estos ciclos, ¿sí? Y también podemos observar que tienen diferentes intensidades, lo cual podría denotar que existe un ciclo más grande, digamos, de ciclos solares, digamos, un ciclo de ciclos, por decirlo de alguna forma. Eh, y el Sol forma lo que nosotros llamamos heliosfera. La heliosfera básicamente es una región del espacio donde uno podría decir que el Sol tiene eh, dominancia, si se me permite la palabra. Está dominado por el viento solar y por el campo magnético. Imagínense que es como una burbuja que rodea todo el sistema solar y lo protege justamente del viento de otras estrellas, ¿sí? O viento interestelar. Este viento solar llena todo el espacio, esta burbuja, digamos, hasta lo que se conoce como heliopausa, ¿sí? Que es una región donde ya el viento solar no tiene la fuerza suficiente como para seguir ejerciendo presión sobre el medio interestelar, y la velocidad del viento solar, que antes era supersónica, ahora pasa a ser subsónica, es decir, baja la velocidad. Como podría esperarse, las regiones más estudiadas de esta zona de la heliosfera son las regiones cercanas a la Tierra, ¿sí? En particular, perdón, el trayecto desde el Sol hasta una unidad astronómica, que es donde nosotros lanzamos naves y podemos observar más en detalle. Tenemos naves como se muestra en la figura, las Voyager o las Pioneer, que están incluso más allá de la órbita de Plutón, donde todavía se siguen estudiando hasta el día de hoy
cómo repercute el viento solar a esas distancias tan largas, ¿sí? Vamos entonces puntualmente, si alguien les pregunta alguna vez qué es lo que es una eyección coronal de masa, yo lo que me imagino por lo menos es esta imagen que está acá. Esta imagen que es de LASCO, del Core 2 del cronógrafo, muestra, creo que la CMI más bonita que he visto de manual, digamos. Eh, y lo que pueden observar en la imagen es que hay una erupción de plasma, como pueden ver, se ve el puntero. ¿Cómo pongo el puntero acá? El rojo. A ver, ahí está. La CMI justamente es una erupción de plasma de campo magnético que sale del Sol, de la parte de la corona solar. En esta imagen, el Sol vendría a ser esto que está acá en un círculo blanco, ¿sí? Y todo esto que está negro acá es básicamente el ocultador del coronógrafo, que está a bordo de una nave espacial, ¿sí? El coronógrafo es un tipo especial de telescopio que posee un ocultador que me tapa, digamos, el objetivo, lo que quiero ver, en este caso el Sol, el centro del Sol, para evitar todo el brillo que proviene de la superficie, entre comillas, y me permite ver la corona solar. Justamente acá lo que podemos ver eh, es la estructura básicamente perfecta del modelo de lo que es una CMI, donde se ve la estructura de cuerda de flujo que se llama. Después tenemos una parte de vacío, ¿sí? Y una parte del núcleo de la CMI, que usualmente suelen provenir de protuberancias solares. Lo que no se ve en la imagen es que adelante suele haber una onda de choque, ¿sí? Alguna onda de choque magnetohidrodinámica que viaja a velocidades supersónicas hacia el espacio. Estos viajan con velocidades típicas de 700 o 600 kilómetros por segundo, pero tenemos, por supuesto, velocidades muy variables, de muy bajitas hasta bastante altas. Y como es un campo magnético básicamente que se está moviendo hacia el espacio, de entrada que puede interactuar con la magnetosfera terrestre o con cualquier obstáculo que se presente por delante, ¿sí? Una forma de detectarlas son justamente con estos coronógrafos que les estoy diciendo. Y el descubrimiento de estos eventos se realizó en el año 1973, ¿sí? Y como les contaba recién, el ciclo solar también influye en la cantidad de eyecciones que nosotros podemos detectar en un momento dado en el Sol, ¿sí? La probabilidad de que existan eyecciones también más fuertes es mayor si el ciclo solar está cerca de un máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esta eyección que vemos acá viaja hacia el espacio y la detectamos con una nave in situ, ¿sí? Con una nave que esté flotando por ahí? Bueno, en ese caso lo que se llaman son eyecciones coronales de masa interplanetarias, ¿sí? Es justamente el hecho de que podamos detectar in situ esta eyección de masa coronal, es decir, no solo verla salir del Sol, sino que eh, ver todo su trayecto en el medio interplanetario y detectar los cambios que se producen en campo magnético, en velocidad, etcétera, con una nave. Acá está esquematizado justamente lo que sería eh, la CMI de recién, y está el shock, este que está acá en inglés, que es la onda de choque que les contaba recién. La onda de choque, imagínense que es una onda de presión. eh, Vieron como en las películas que explota una bomba y se ve por delante la onda de choque y que explota todo y después atrás viene toda la explosión en sí. Esta onda de choque se mueve más rápido que la velocidad del sonido en el medio, porque si bien es espacio que está mayormente vacío, es un medio que está lleno de electrones y de viento solar. Entonces, esta onda de choque va barriendo todo ese medio hacia adelante. Eh, si quieren, pueden entenderlo como una superficie de discontinuidad, es decir, todo lo que está eh, por delante y por detrás de esta onda de choque va a tener características físicas diferentes, velocidades, densidades, presiones, etcétera. En el caso de la eyección de masa coronal,
la parte frontal, toda esta parte, va barriendo el medio interplanetario y puede producir grandes ondas de choque magneto-hidrodinámicas si se posee una velocidad suficientemente alta. En este caso, hacia la derecha, donde se ven estos grafiquitos, se observan, este es un gráfico de la nave ACE, ¿sí? Del trabajo de Quilpue 2017, donde se puede observar justamente cómo se percibe en una nave la llegada de un frente de onda de choque y luego la llegada de la CME. La línea punteada que se ve aquí es justamente la llegada del choque, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, un cambio abrupto en la velocidad de los electrones circundantes de la nave. Se produce un salto importante. Lo que sería estas dos cantidades del medio es la coordenada latitud y longitud de campo magnético. Franco, disculpa, el Sí, puntero sabes que se ve muy chiquito si no hay definición. Ponelo normal, que se aprecia mejor. O el puntero rojo se ahí ve está, a ver ahí. muy... Ahí está. Ajá, ahí está mejor. Bueno, joya, gracias. Bueno, entonces podemos apreciar, digamos, cómo varían las cantidades físicas una vez llega la onda de choque. Esta región entre la onda de choque y la ICME se conoce como sheath en inglés, que sería como vaina o algo por el estilo en castellano. Es difícil de traducir. Pero es justamente esta región entre la línea punteada azul y la línea roja. Y luego, entre las líneas rojas sólidas, podemos ver cómo se detecta la ICME propiamente dicha. Una vez que se produce el cambio de velocidad, vemos cómo la velocidad empieza a disminuir gradualmente, así como el campo magnético, donde tenemos un valor promedio de 5 nanotesla. Cuando llega la onda de choque, se produce un incremento rápido, y cuando llega la ICME, incrementa aún más, hasta 4 o 5 veces su valor promedio, y comienza a decaer suavemente. ¿Sí? Bueno, acá justamente lo que se puede observar es que la CME está modelada como lo que se conoce como cuerda de flujo en magnetohidrodinámica. No voy a entrar en detalles, pero bueno, lo que importa es que no siempre se detecta in situ, ¿sí? O sea, no siempre es fácil de detectar todo esto, no todos los grafiquitos son tan bonitos como esto. Acá tenemos otro gráfico donde se puede observar también la onda ICME y donde existen ICMEs con características particulares que Burlaga en el 91 las define como nube magnética, ¿sí? Tampoco voy a entrar mucho en detalle acá. Lo que importa es que, bueno, o sea, lo que importa es que sabemos que existen ICMEs eh, bastante peculiares, donde, por ejemplo, si tiene una rotación suave en la dirección del campo magnético, que se puede ver en este gráfico, ¿sí? Que es perpendicular a la dirección de propagación. Si tenemos un valor bajo del cociente entre la densidad, eh, entre la presión térmica y la presión magnética, que es el beta del plasma, que es un parámetro que se ve en física de plasma, y el campo magnético en la nube es de mayor intensidad que en su entorno, bueno, así se llama nube magnética, se dice. Pero fíjense también cómo se puede apreciar el cambio, por ejemplo, en el campo magnético, la llegada en azul, la línea punteada en azul, cómo se percibe el salto en el campo magnético y el incremento cuando cuando está detectando la ICME, ¿sí? Lo mismo pasa con la temperatura de los protones, que tiende a bajar, a producirse un mínimo, ¿sí? Eh, y la velocidad también. En la velocidad hay un incremento y luego en la ICME se produce un descenso de la velocidad. Eh, bueno, esto no voy a seguir hablando mucho más. ¿Cómo se conectaron históricamente la CME con la ICME? Es un poco confuso a lo mejor los términos, pero lo que quiero que entiendan es, yo observo al Sol una CME, ¿sí? Una eyección.
Esa eyección viaja hacia el espacio, yo la detecto in situ con una nave, por ejemplo ACE, y la llamo eyección de masa coronal interplanetaria. Bien, ¿cómo conecto estos dos eventos? ¿Cómo sé que un evento que sale del Sol es justamente lo que estoy detectando? Bueno, ya para 1982 Burlaga hizo uno de los primeros estudios, donde en esa época Helios 1 era la nave que detectaba valores de plasma interplanetario y lo asocia inequívocamente con una CMI que detecta a bordo de SolWind, ¿sí? Que era otro coronógrafo, una nave de los 70. El año siguiente, Sven ya conecta 19 ICMIs con el mismo método que Burlaga, y en el 85 Chile, ¿sí? Ya encuentra que el 72% de estas detecciones de ondas de choque que hace Helios 1 para ese periodo de tiempo están asociadas a CMI, ¿sí? Y en un 26% hay una posible asociación. Es decir, que hay una relación bastante estudiada desde hace, fíjense, el 82, casi 40 años. Y luego con el advenimiento de las naves de SOHO, con el instrumento LASCO, esta relación se detalla aún más. Sin embargo, hasta el día de hoy, no es que esté todo dicho, digamos, la relación, hay ciertas cosas que todavía no se conocen en profundidad, eh, pero son, bueno, conceptos mucho más avanzados que tampoco estoy yo en condiciones de explicitarlos. ¿Sí? Eh, Acá voy a hacer un poco un chivo de mi tesis de licenciatura. Para los que no lo vieron, les voy a contar un poquito que existen emisiones de radio que se generan. ¿Vieron la onda de choque que les contaba anteriormente? Acá. Las ondas de choque, como les contaba, barren el medio interplanetario, entonces excita electrones que están en el medio. Los electrones, cuando son excitados, se pueden emitir, ¿sí? En frecuencia. Quien habrá estudiado un poco de física eh, sabe que la frecuencia está relacionada con la densidad del medio, bajo esta fórmula, de acuerdo a Rainer 97. Eh, y es como que al irse frenando la onda de choque, el frente de la eyección que viene por detrás comprime el plasma que está entre medio y produce una emisión en radio, ¿sí? Esta emisión en radio, cerca del Sol, es una frecuencia alta porque tenemos más energía, la CMI viene acelerada, y a medida que va pasando, que se va moviendo la CMI, va decayendo esta frecuencia a medida que se aleja del Sol. Ya para el punto lagrangiano L1, que está cerca de la Tierra, estas ondas son kilométricas, sí, ondas de radio kilométricas. Cuando cerca del Sol pueden ser ondas métricas, ¿bien? De todas formas, no estamos hablando de emisiones de tipo rayos X ni sumamente energéticas, ¿sí? Pero estas emisiones son detectadas y las podemos clasificar como ráfagas de radio, como tipo 1, 2, 3 o 4 o 5, de acuerdo a dónde la asociamos, sea regiones activas, a fulguraciones, de acuerdo a su frecuencia de emisión. Lo que importa acá es que yo he estudiado en mi tesis de licenciatura, estudié las emisiones de tipo 2, ¿sí? Que son ondas de tipo kilométricas, ¿sí? Eh, y eso que se ve acá a la izquierda es un espectro dinámico, ¿sí? A lo mejor quien habrá visto un espectro estelar en la facultad eh, sabrá, sabrá decirme cómo un espectro estelar. Bueno, estos espectros son diferentes porque grafican intensidad con el tiempo y con la frecuencia, ¿sí? Así como lo ven, de raro que parece un electrocardiograma pintado por un niño, eh, no es tan complicado de entender una vez que le agarramos la mano, ¿sí? Pero bueno, no importa, digamos, básicamente quería mostrarles un poco, hacer el chivo de mi tesis. Eh, Esto que se ve acá en rojo fuerte es una emisión de tipo 3. Las emisiones de tipo 2 son justamente estas manchas que se ven cayendo en frecuencia, ¿sí? Y acá lo que importa, lo que es más visible son estos saltos en esta línea que se ve acá, que es la plasma frequency line o la línea en la cual oscila el plasma en el medio planetario y se produce un cambio abrupto
un incremento en la frecuencia del plasma cuando llega a la nave la emisión de radio. En fin, no voy a ahondar mucho más en eso porque se van a perder ellos también. Bueno, esta creo que es la imagen eh, que más me gusta y más define eh, la disciplina que se conoce como Space Weather o climatología espacial, meteorología del espacio, física del espacio, geofísica espacial, tiene muchos nombres, pero básicamente es la rama de la astronomía, si quieren, que se une con la física, con la meteorología, con la geofísica, que estudia la relación Sol-Tierra, ¿sí? Y estudia qué le pasa al medio circundante a la Tierra y también a otros planetas cuando es afectado por cuestiones como el viento solar, como las eyecciones de masa coronal, como las partículas energéticas solares o las SEP en inglés. Creo que esta es la imagen más clásica, donde se puede ver al Sol hacia la izquierda, eyectando material, ¿sí? Se ve todo el arco acá de material explotando, liberando plasma hacia el espacio que viaja, que puede o no afectar a la Tierra, y luego la Tierra hacia la derecha con su campo magnético, ¿sí? Con su magnetósfera, que va a protegernos o no, eso depende, de estos ataques, digamos, del Sol. Justamente estos, este plasma, como ustedes pueden ver, como les contaba, está magnetizado. Entonces, al encontrarse con otro medio magnetizado, como es la magnetosfera terrestre, se producen reconexiones magnéticas y se producen un montón de efectos muy interesantes, ¿sí? Que nos afectan de manera directa, como son las tormentas geomagnéticas, ¿sí? Las tormentas geomagnéticas son básicamente alteraciones o perturbaciones en la componente vertical del campo geomagnético, ¿sí? Que puede llegar a durar días, horas o incluso semanas en casos de actividad solar muy fuerte, ¿sí? Son básicamente como tormentas que se dan en el espacio cercano a la Tierra, ¿sí? Producidos justamente por la interacción de estos electrones, de este plasma que proviene del Sol y su interacción con el campo magnético terrestre. Entonces, ¿cómo se produce? Les voy a contar ahora y después les voy a mostrar un videito. Puede hacer que se reproduzca todo esto. Bueno, este mecanismo lo define Danji ya en el 1961. Este mecanismo en el cual las partículas del Sol interactúan con la magnetósfera, se produce un proceso de reconexión magnética y hay una corriente de electrones y de iones en general, bastante energéticos, ¿sí? Que ingresan a través de los polos magnéticos, ¿sí? ¿Y cuándo se producen? Cuando la componente vertical del campo magnético, ¿sí? O del viento solar y el campo terrestre son antiparalelos, ¿sí? En ese caso va a haber una reconexión. Todo esto que les estoy contando está resumido en este video, si es que me deja mostrarlo. Ahí. Espero que se esté viendo todo esto. Ahí pueden ver en el Sol lo que les contaba, las manchas solares. Entonces tenemos una erupción de plasma del Sol que viaja hacia el espacio, atraviesa todo el medio interplanetario y se va a encontrar con un obstáculo que es la Tierra y su magnetósfera. Entonces esto colisiona con la magnetósfera, se produce la reconexión magnética donde las líneas de campo se dividen, viajan hacia el lado nocturno de la Tierra y reingresan por los polos, produciendo lo que se conocen como auroras boreales o australes, básicamente. Eh, si quieren ver este videito, está en YouTube, no es ninguna magia. Justamente todo lo que les contaba está, creo que explicitado en el video, si no entienden algo me avisan. Pero estas tormentas geomagnéticas que se conocen, ¿sí? Se puede medir, por supuesto, así como podemos medir la intensidad de un tornado, un huracán, también podemos medir con diferentes índices cuál es el efecto y cuál es el tamaño, digamos, de la tormenta.
Un índice que utilizamos mucho es el índice DST, que es el Disturbance Solar, no me acuerdo de la T, qué es lo que significa, debe estar por ahí. Pero básicamente es un índice de actividad magnética que, que se mide desde tierra, ¿sí? Y las tormentas geomagnéticas tienen una escala que va desde G1 a G5, con G1 tormentas leves y G5 tormentas extremas, ¿sí? Las tormentas leves son más frecuentes por cada ciclo solar, de esto que les contaba, y no tienen muchos efectos en general en cuanto a sus efectos percibibles en tierra, ¿sí? Las G5, que son las extremas, sí tienen efectos bastante considerables, llegando al punto de perder sistemas de posicionamiento o no poder ser capaz de transmitir ondas de radio de alta frecuencia por varias horas. Sin embargo, mientras más intensas son menos frecuentes por ciclo, ¿sí? Eh, y después tenemos otro índice que utilizamos, que es el índice KP, que es el índice de perturbación geomagnética planetaria, donde, bueno, se utiliza, dentro de otras cosas, como para medir la relación de partículas solares por sus efectos magnéticos, ¿sí? Digamos, son varios índices que se utilizan para medir la intensidad de una tormenta, básicamente. Eh, y el uso del DST, digamos, es posible. ¿Por qué? Porque la fuerza del campo magnético superficial a latitudes bajas del planeta, cerca del ecuador, digamos, es inversamente proporcional al contenido de energía, o sea, lo que estás midiendo, el cual se va a incrementar durante tormentas geomagnéticas. Entonces es más fácil medirlo desde observatorios, como dice acá en tierra, de cerca del ecuador. Bien. Acá justamente se muestra en esta figura, hacia la izquierda, en primer lugar, en el panel A, lo que es la componente norte-sur del campo magnético. Eh, Perdón, ese es en la Z. La Z es la componente sur y el B es el campo total. Después la velocidad del viento solar, la componente del campo eléctrico del viento solar, y después estos índices que les contaba, el DST, el KP y el AE, que es un índice de auroras, ¿sí? Que se utiliza al unísono con DST y con KP. Eh, Esta región entre líneas verticales negras es la que corresponde a la nube magnética que recién les contaba, y la línea esta punteada roja es la parte del choque, digamos. Entonces, así es como evolucionan los parámetros en el medio planetario durante el paso de una ICMI. Fíjense que el DST, este valor que les contaba, mientras más negativo es más profunda la tormenta. Entonces, antes de la tormenta tenemos un valor casi constante de -20, ¿sí? Cuando llega la onda de choque se empieza a perturbar, y cuando llega la ICMI, donde ya estamos en tormenta geomagnética, este valor cae o aumenta, digamos, porque es al revés, a -160, que es un valor muy alto, ¿sí? Pasa lo mismo con el índice AE, el de auroras. Antes de la tormenta se puede observar que está en torno a cero, y luego con el paso de la tormenta se empieza a volver loco y a incrementar su valor hasta 2000 nanotesla. Eh, Fíjense lo que pasa con la componente del campo eléctrico también, que se detecta de viento solar. Una vez que llega a los observatorios en tierra, empieza a oscilar, 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 y después comienza a decaer, ¿sí? En la velocidad del viento solar pasa lo mismo. Viene con una velocidad constante, llega a la onda de choque, incrementa su valor abruptamente y empieza a decaer bastante suave. La misma forma con el campo total, ¿sí? Pasa casi lo mismo. Eh, Tiene bastantes variaciones de amplitud, digamos, en la componente Z del campo magnético. Eh, y bueno, lo que importa acá es que en 2012 Richardson y Kane hicieron un trabajo en 4 ciclos solares. Casi todas las tormentas intensas de este tipo, digamos, donde tenemos variaciones grandes del índice de ST, fueron producidas por ICMIs. Pero también fueron las ICMIs factores importantes en tormentas débiles y moderadas, ¿sí? Y inclusive cerca del mínimo solar.
Entonces, las ICMI son la principal fuente de tormentas geomagnéticas intensas, ¿sí? Por supuesto, siguen el ciclo de actividad solar. Como les contaba antes, el ciclo solar, en la parte mínima del ciclo solar, la probabilidad de que existan tormentas grandes es muy baja, pero sigue siendo probable. De hecho, hace un par de años, en una parte del mínimo solar donde no había nada en el Sol, estaba sumamente quieto, existió un evento, una CME muy potente, que afortunadamente no llegó a tocar tierra, sino que fue dirigida hacia otro lugar, pero, pero son igualmente posibles. Actualmente es una cuestión probabilística nada más. Y bueno, habrán visto fotos de lo que es una aurora austral o boreal, o habrán visto en YouTube videos en vivo donde se ven ciudades o regiones muy al norte o al sur del planeta, donde en el cielo se pueden observar todos estos colorcitos tan bonitos, que son simplemente una respuesta de nuestra atmósfera y de nuestro planeta en general a un ataque, si queremos decirle, del Sol hacia la magnetósfera. Es decir, todas las partículas cargadas que ingresaban por los polos magnéticos, que les mostraba recién en el video, cuando ingresan a la atmósfera, se encuentran, por supuesto, con un montón de gas. Mayormente es nitrógeno, oxígeno, por eso es el color este verdoso que suelen tener. Pero bueno, todos estos electrones que llegan y estas partículas cargadas interactúan, excitan las moléculas de oxígeno, de nitrógeno que se encuentran en la alta y media atmósfera y producen estas emisiones de luz, básicamente. O sea que desde un punto de vista fotográfico, si quieren, es hermoso, pero desde un punto de vista físico, digamos, es como una respuesta que está teniendo el planeta ante la llegada de partículas y de plasma cargado que posee el Sol. Por supuesto que la Tierra no es la única que puede recibir este tipo de ataques del Sol, digamos. También puede observarse en planetas gigantes como son Saturno o Júpiter. Esta imagen, por supuesto, es una serie de imágenes que se han unido, digamos, para formar una sola, pero se puede observar cómo se forma una aurora boreal en la región sur del polo magnético de Saturno. Por supuesto, estos gigantes tienen magnetósferas que son larguísimas y sumamente grandes, ¿sí? Eh, y también interactúan cuando llegan partículas de plasma solar a ellas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la pregunta un poco del título de la charla, ¿cómo nos afectan? Bueno, con todo esto que les he contado, ya más o menos tienen una idea por dónde va la cosa, ¿sí? Si está ingresando al planeta una cantidad de energía en forma de electrones por los polos y existen eventos de reconexión magnética, es de esperar que estos electrones induzcan corrientes a la atmósfera que puedan ser luego transmitidas a Tierra, ¿sí? Se ha detectado un incremento en varios trabajos, ¿sí? Del incremento de la corriente inducida en Tierra. Estas corrientes, imagínense que se induzcan a través de líneas y tubos de gas y petróleo, o en transformadores y líneas de tensión. O sea, imagínense que a un transformador le meten un chorro de energía, ¿qué es lo que puede pasar? También imagínense que nosotros tenemos en la atmósfera terrestre una parte que se llama ionósfera, que es una zona eléctricamente cargada, que permite que las ondas de radio básicamente reboten de un punto de la Tierra a otro y nos comuniquemos con ondas de radio. Cuando ingresan todas estas partículas cargadas, la ionósfera tiende a bajar, ¿sí? A colocarse en la parte más baja de la atmósfera. Por lo tanto, me va a perturbar todas las comunicaciones de radio de alta frecuencia. De hecho, hay vuelos cerca de los polos, en Canadá y toda esta zona cerca de los polos magnéticos, que tienen que estar muy atentos ante este tipo de eventos, porque pueden afectar las comunicaciones y ustedes saben lo que pasa con un avión que no tiene comunicación con la base o ¿cómo se dice? Con, bueno, con la base.
incluso con navegación también, y imagínense ahora con las comunicaciones, ¿qué es lo que pasa? Si no hay ondas de radio para comunicarnos, eh, pues es bastante complicada nuestra vida. En el día a día, eventos grandes pueden afectar cajeros automáticos, expendedores de combustible, la recepción de teléfonos, internet. No sé si alguno tiene DirecTV y alguna vez prendió el televisor y sale el cartelito sale como un sol y un satélite, donde sale que no se puede conectar a DirecTV porque justamente hay tormenta solar. No sé si la habrán visto alguna vez, pero me ha pasado un par de veces y me emociona. Luego GPS también, porque imagínense que los satélites que están orbitando por fuera del campo magnético terrestre no tienen ningún tipo de protección. Entonces, es muy importante saber cuándo llegan estos eventos para poder prever y cerrar todos los circuitos y los paneles solares que tienen para que no se me quemen. Imagínense que no puedo ir a reparar un satélite tan fácilmente. Y así como los astronautas que están en la estación espacial, si tienen ganas después, en YouTube hay muchos videos sobre cómo se protegen los astronautas cuando hay alerta de tormenta solar. Se tienen que meter dentro de la estación espacial en como unos cubículos muy pequeños, con unas paredes sumamente amplias, anchas con arena o no me acuerdo qué material tienen, para que los protejan de todos estos electrones que van a atacarlos, digamos. Justamente en 1859 existió un evento muy famoso que se llamó Evento Carrington, porque fue quien lo descubrió, digamos, que fue la tormenta más potente que se registró en la historia de la humanidad, ¿sí? O sea, quizás hubieran otras hace muchos años, pero bueno, esta fue la que pudimos registrar. Ustedes habrán visto que las auroras se pueden observar, no sé, en Noruega, Finlandia o zonas de latitud alta en el planeta o en la Antártida. ¿Por qué? Porque no hay suficiente intensidad de electrones como para que perturbe la atmósfera cerca del Ecuador. Bueno, en este caso, en el evento Carrington, se pudieron ver auroras hasta el norte de Colombia, imagínense en Roma o Hawái inclusive. Eh, lo cual da cuenta, digamos, de la intensidad de la tormenta que hubo. Imagínense, Hawái está cerca del Ecuador, casi un poquito más arriba. En este caso, falló el sistema de telégrafo de toda Europa y América del Norte, que para la época era el medio de comunicación que tenían. Eh, Provocaron muchos incendios porque imagínense que se inducieron corrientes a los transformadores, incluso se reportaron fallecidos, ¿sí? Por justamente una sobrecarga en un telégrafo. Ahora imagínense hoy en día un tipo de tormenta, este tipo de tormenta, ¿qué pasaría si pasa hoy y no tenemos nada que nos proteja? Imagínense la cantidad de satélites que están hoy en día orbitando la Tierra, que se quemen de repente, imagínense que se quemen todos los transformadores de energía eléctrica, sería literalmente una catástrofe global. Eh, ¿Qué pasa con la atmósfera en este caso? Porque vamos a ver que todos estos electrones que ingresan a la atmósfera y la precipitación de estas SEP, que son partículas solares energéticas, incrementa la producción de estos dos elementos químicos, que no me piden que pronuncie el lenguaje químico porque no me acuerdo, de acuerdo a estos trabajos de Berronen y Mironova. Este incremento de estos gases, ¿sí? Son importantes para el balance de ozono en la atmósfera media. Y el ozono, calculo que sabrán lo que es importante mantenerlo balanceado. Entonces, al ingresar los electrones e incrementar la producción de estos dos elementos químicos, puede hacer que se incremente la pérdida de ozono y contribuir al enfriamiento de la estratosfera, ¿sí? Eh, y lo que yo rescaté de un trabajo de Google, por ejemplo, 2016, está muy bueno, es que hay mucho que aprender eh, respecto a lo que podría pasar con una ICMI y con características o condiciones de densidad, composición,
de la atmósfera baja terrestre, ¿sí? Simplemente a un par de kilómetros de superficie. Es decir, no sabemos cómo afecta todavía, por ejemplo, las ICMI a los vientos, a la temperatura en general, a la densidad de la atmósfera, todo en la parte baja, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en otros planetas? Como recién les contaba, en Saturno, por ejemplo, vemos auroras boreales. Pero ese planeta tiene un campo magnético. ¿Qué pasa en Marte, por ejemplo? Marte no tiene campo magnético, al igual que Venus. Y si queremos en un futuro cercano enviar misiones tripuladas a Marte, hay que tener muy en cuenta estos eventos, porque ellos no van a tener un campo magnético como nosotros que los proteja en esta radiación. Eh, entonces, lo que tiene Marte es un campo inducido, digamos que es por el viento solar, que no viene al caso. Y bueno, también tenemos un montón de naves orbitando los gigantes gaseosos y orbitando todo el sistema solar. Entonces es importante eh, saber cuándo estos eventos van a llegar para poder hacer las maniobras, digamos, que hacen los satélites de cerrarse, de apagar todo para que no se quemen los circuitos. Eh, Como recién les contaba, la ICMI, mientras se va alejando del Sol, como que va perdiendo fuerza, entonces la interacción con los planetas va a variar mucho con la distancia del Sol y con las propiedades tanto atmosféricas como magnetosféricas del planeta. Lo más relevante es que se ha medido con naves orbitando Marte, la pérdida de atmósfera y de la ionosfera que se produce con las tormentas solares. Es decir, Marte tiene como una especie de cola, así como un cometa, que es una permanente pérdida de la poca atmósfera que le queda y de la ionosfera, porque el viento solar está permanentemente soplando y se la está quitando, ¿sí? Bueno, eh, en una parte les quería mostrar también un par de naves con las que trabajo yo, en particular el estéreo. Y quería mostrarles esta nave en particular porque me parece que, digamos, su contribución a lo que fue la meteorología espacial o el space weather fue muy importante, ¿sí? El estéreo es un experimento, digamos, de la NASA que manda dos naves al espacio que son idénticas, ¿sí? Estéreo A y estéreo B. Estéreo A por ahead, porque va adelante de la Tierra, y estéreo B porque va por detrás de la Tierra, behind sería. Y bueno, es la tercera misión de este programa de la NASA que se llama Solar Terrestrial Probes, perdón, que tratan de estudiar justamente la relación Sol-Tierra. Eh, y para el año 2011, estas dos naves se colocaron de tal forma que por primera vez en la historia se pudo obtener imágenes simultáneas al mismo tiempo de la esfera solar completa. ¿Por qué? Porque de Tierra siempre estamos observando una cara del Sol. Si bien el Sol va girando, siempre vemos una sola parte, digamos, en dos dimensiones. Entonces lo que nos permitieron estas dos naves es tener una vista estereoscópica, que se dice. Podemos ver básicamente todo el Sol. Y posee cuatro sets de instrumentos a bordo, o cuatro experimentos que se llaman, como Impact, Plastic, SECHI y S-Waves. Eh, yo lo que más utilizo en particular, que más me interesa, digamos, son los instrumentos de SECHI, donde hay un telescopio en extremo ultravioleta, el EUVI, dos coronógrafos de luz blanca, que es Core 1 y Core 2, y dos telescopios que se llaman Heliophoric Imagers, que se llama High 1 y High 2. Bueno, como les contaba, estos permiten estudiar la evolución en tres dimensiones desde que nace la CMI en el Sol. Yo la puedo ver naciendo del Sol, la puedo seguir durante todo el trayecto del medio interplanetario hasta una unidad astronómica e inclusive ver su impacto en la Tierra, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que nos permitió justamente estéreo? Bueno, fue la primera oportunidad de observar, bueno, tengo una error de ortografía, de observar eyecciones de masa geoefectivas, es decir, que llegaron a la Tierra, justamente en el espacio interplanetario. La primera oportunidad de detectar eyecciones de masa en un campo de visión que está donde está la Tierra, porque antes la veíamos en el espacio y ahora la podemos ver llegando a la Tierra.
Investiga la estructura, evolución y propagación de las eyecciones de masa en la heliosfera, ¿sí? Que es un poco lo que yo estoy haciendo actualmente en mi trabajo de doctorado, ¿sí? Y en el 2009, este señor Davis y colaboradores muestra por primera vez imágenes de estereoscópicas de una CME que está impactando la Tierra, ¿sí? Por medio de los HAI, los Hemispheric Imagers, en diciembre de 2008. Entonces lo que el tipo hace, observa la CME saliendo del Sol, la sigue con los estéreos hasta que llega a la Tierra. Antes que llegue a la Tierra, toma datos de la nave ACE, que está en la línea Sol-Tierra, digamos, en L1, y luego también toma datos de observatorios en Tierra. Entonces tiene todo el seguimiento de la CME desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra. Y realiza un método de predicción de llegada, ¿sí? Entonces, en este caso, estéreo, si uno hubiese tenido todo esto antes que este trabajo, pudo haber dado aviso al menos 24 horas de antelación respecto a la CME. Es decir, sale la CME del Sol, estéreo me avisa y me dicen, bueno, mira, mañana tipo tal hora va a llegar una CME, tengan cuidado, va a ser de tal intensidad, eh, etcétera. Y este trabajo lo que hace es mostrar el potencial de estéreo, ¿sí? Para hacer seguimiento de las eyecciones en el medio interplanetario, sobre todo menor a una unidad astronómica, ¿sí? Y estéreo hoy se encuentra acá. La Tierra está en verde, el Sol era amarillo, y acá se puede ver la órbita de Marte, la órbita terrestre, ¿sí? Y acá los planetas de Mercurio y Venus. Estéreo A, como les decía, está por adelante de la Tierra, ahead, acá, y estéreo B estaría por acá, más o menos. Entonces ustedes pueden ver cómo es que ambas naves permiten observar todo, están justamente posicionadas para ver al Sol y para ver a la Tierra, y para ver justamente toda la línea Sol-Tierra y cómo puede una CME impactar o no en nuestro planeta. Bien. Eh, lo único que estéreo B está chau, porque en 2014, el 1 de diciembre, o sea, las naves estas están moviéndose casi en sincronía con la Tierra, ¿sí? Pero hay partes donde alguna de las naves va a pasar por detrás del Sol, entonces hay un par de días que se pierde contacto, ¿sí? Eh, bueno, justamente durante uno de estos contactos, durante uno de estos pasajes por atrás del Sol, digamos, se pierde contacto de estéreo B. Y recién a los 2 años más o menos se retoma el contacto brevemente, pero ya estaba lista, en pocas palabras. Así que en el año 2016 ya se toma el último contacto con una nave, después se pierde, ¿sí? O sea, se sabe que está la posición por acá, porque está, bueno, atada, digamos, gravitatoriamente, pero ya no funciona ninguno de los instrumentos que tiene. Así que ya desde el 2018 ya no se da más soporte a estéreo B, por lo tanto contamos solamente ahora, actualmente, con estéreo A para observar. Pero bueno, hay muchos datos de casi una década, digamos, de datos de ambas naves funcionando al unísono. Acá hay un par de imágenes de estos instrumentos que les mostraba. A la izquierda se puede ver en verde una imagen de estéreo A en ultravioleta, en 195 Armstrong, donde se pueden observar las regiones activas, por ejemplo acá, en más brillantes, que son las que después son más probables de producir unas eyecciones de masa. Al medio tenemos COR2, que es uno de los coronógrafos que posee estéreo, como les decía. Acá estaría el Sol en amarillo, y acá se puede ver incluso un planeta, que no sabría cuál es, pero es un planeta. Lo mismo para estéreo, para High One, me permite ver justamente el espacio interplanetario. Es decir, estéreo A, por ejemplo, que el Core 2 me observa el Sol, la corona. High One puede observar esta región, la región que está entre el Sol y la Tierra. Inclusive, de acuerdo a la posición, me puede mostrar la Tierra. Eh, y luego
Nada más. Eso. Y les quería mostrar un poco los videos, un par de videos que yo estoy trabajando. Este video es una seguidilla de imágenes que toma Haiwan, este telescopio, el Espheric Imager, a través de todo un mes, el mes de enero de 2012. Se puede observar básicamente cómo se despega la explosión solar. Digamos, a la derecha, acá estaría el Sol, no lo estoy viendo, ¿sí? Porque recuerden que estamos viendo el medio planetario. Acá en azul está, bueno, la parte de las coordenadas, digamos, centradas en el Sol. Y lo que se puede ver acá es espero que lo estén viendo bien, ¿no? El viento solar, cómo está fluyendo, y ahí se puede ver una CMI cómo explota justamente en la línea Sol-Tierra, ahí. Eh, alguno que me diga, por favor, si están viendo lo que estoy viendo yo, o si se ve bien el video. Eh, Sí, se está de viendo vuelta. todo Sí, bien. Bueno, genial. Estos videos son... Ay, Dios, volver para atrás. Ahí. Voy a tratar de... Ahí se ve el viento solar. Y por acá se va a ver una explosión muy grande, que es justamente una CMI que sale del Sol en dirección Sol-Tierra, justamente. Acá, como pueden ver, va pasando el tiempo, va pasando los días. Son imágenes que se van tomando cada 40 minutos, que están todas puestas en forma de película. Pero para mí se ve increíble. O sea, se puede ver justamente la CMI ahí explotando y todo el viento solar atrás. Y estos datos son todos públicos, digamos. Uno puede entrar a la página ahora de Stereo y los saca sin problema y trabaja con eso. Eh, este de High 1 y acá tenemos High 2, que no me gusta mucho, la verdad, porque tiene un campo de visión más amplio que High 1. O sea, es otro instrumento que está dentro de Stereo, pero cuyo campo de visión es mucho más amplio. Entonces lo que uno ve por ahí es más feito. Toma imágenes también con una cadencia mayor, cada más tiempo. Entonces, bueno, se ve como un campo de visión más amplio, pero pierdo en resolución. Por eso me gustaba más mostrarles este videíto, que creo que resume toda la charla, digamos. El Sol tirando cosas al medio interplanetario y las naves estéreo observando y vigilando desde acá todo el campo de visión, digamos, que es la línea Sol-Tierra. Y bueno, la Tierra después actuando en consecuencia ante estos eventos solares tan interesantes. Y ya está. Me quedé sin voz, creo. Creo que eso es todo lo que tenía para contarles ahora. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, me muestran, me avisan. Y gracias por Muchas escuchar. gracias. Perdón por la coloquialidad de mis palabras. No tengo mucha experiencia, pero bueno, Muchas gracias por gracias. la oportunidad. No, estuvo muy bueno, Franco. Está bastante entretenido. Bueno, Acá hay muchas una gracias. pregunta. A ver. Disculpen. Sí, acá hay una pregunta que dice, ¿puede ser que un día la Tierra deje de producir esa respuesta, la aurora? ¿Y qué pasaría si eso ocurriera? Eh, la aurora se produce básicamente porque la Tierra tiene campo magnético y se sabe que la Tierra tuvo hace millones de años el campo magnético. Eh, Creo que un geofísico sería la persona más, más capacitada para hablar de este tema, pero hasta donde yo sé, el campo se produce justamente porque en el núcleo de la Tierra existe plasma, así como en el Sol, donde va girando y esa fricción entre el plasma o este lava que se le llama, produce el campo magnético. Sé que cada 100.000 años en promedio esa rotación cambia y el campo puede cambiar, por lo tanto puede haber un periodo en la Tierra en el que haya estado desprotegida, pero es difícil que el campo magnético lo pierda la Tierra, al menos en el corto tiempo. Hasta donde sé, Marte se supo que tuvo en su momento, en los orígenes del sistema solar, un leve campo magnético, pero puede haber sido, eh,
digamos, al enfriarse el núcleo capaz que perdió el campo magnético y pierde esa protección solar. Por eso es que actualmente está perdiendo atmósfera a una tasa en particular, porque hay viento solar que le está soplando, como si yo soplo una mesa con tierra, y bueno, y si no tiene nada adelante que lo proteja, va a perder esa atmósfera. Pero en principio no sé. O sea, no habría problema, digamos. No hay nada de que preocuparse. Eh, Eh, Tenía algo para mencionar respecto de eso, es que más preocupante que el campo en la Tierra desaparezca es el momento en que se invierte la polaridad del campo de la claro, Tierra. eso que se produce cada 100.000 años, por ahí más o menos. Sí, bueno, en ese momento la Tierra queda desprotegida, digamos, por un breve intervalo, así que es probable que cuando Sí, ocurra breve deben eso, ser 2.000 años más o menos. sí, breve, digamos, en Breve relación con, claro, en astronomía breve serán 1.000 años, ponele. en ese momento supongo que parte de la atmósfera se debe perder, tal cual le sucede a Marte. Sí, sí. Me gustaría saber un poquito más de ese tema de si hay estudios de pérdida atmosférica en el pasado o algo así, justamente por este tema, pero Acá hay creo que otra no. pregunta, Franco. Sí. Dice, ¿qué software usás para analizar tus datos? Yo utilizo IDL, que es como Fortran o C o Python o uno de estos compiladores. Y con IDL yo manejo las imágenes y los videos bueno, de One, que es en particular lo que estoy trabajando ahora, para crear una base de datos, digamos, y poder determinar las propiedades cinemáticas de las CMI. Pero la idea a futuro cercano, digamos, es pasar eh, todo el trabajo de IDL a Python, que bueno, que es mucho más usado en el mundo científico ahora y es mucho más amigable, porque IDL por ahí eh, cuesta, es un poco antiguo también y ya no tiene mucho soporte desde los creadores, digamos. Sí. Otra pregunta dice, ¿hay modelos o algún método para determinar el periodo del ciclo solar? Tony, no sé, la verdad, eh, sé que de ciclo solar sí eh, hay modelos MHD, o sea, magnetodinámicos que van preveyendo, digamos, cómo puede ser el futuro ciclo solar y van comparando en función de la cantidad de manchas solares que están en la fotósfera midiéndolo, pero esta teorización, digamos, del ciclo este más grande, eh, no he leído mucho al respecto, la verdad, como para decirte si hay algún modelo. Seguramente que sí. Lo que pasa es que requiere determinar muchos ciclos solares y nosotros estamos contando, o sea, yo te hablo de ciclos a lo mejor de milenios, de que cada 1.000 o 2.000 años tengas un ciclo dentro de un ciclo, digamos. Pero estás midiendo ciclos solares pequeños desde hace 100 años, ponele. Entonces estadísticamente no tenés mucho margen de tiempo como para hablar de eso, digamos. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿qué sistema operativo usás? Pero creo que eso, creo que lo respondiste ya. Linux, sí. Linux, Linux. Y a ver, hacemos Sí. dos preguntas más y ya. Yo tengo Puede unas ser, preguntas. ah, Dale, dale. Había un dice, gráfico que mencionabas, las M100Mi o bueno, es ICM por Sí, ciclo sí. del Sol, digamos, es una intensidad. Eso es la probabilidad por ciclo de 11 años, ¿no? ¿Esto? Ajá, Sí. bien. Sí, esta es la frecuencia Eh, por ciclo, digamos, la probabilidad de que suceda una tormenta por ciclo de 11 años, digamos, entre máximos o entre mínimos. Bien, y ese en el caso de la última, que hay 2000 por ciclo, digamos, Sí, eh, que serían 200 por año, más o menos sí, sí, unos 8 ponele. por mes. Sí. ¿Qué pasa con las misiones? Bueno, ahora sobre todo las misiones a Marte y estas misiones que requieren una comunicación bastante precisa y rápida. Eh, ¿Se estudia, digamos, menos probabilidad de ocurrencia de una DCM durante la cúspide de la misión o es indiferente? Si llega, llega. Y a ver, si llega, llega. O sea, si te toca justo y no hay mucho que puedas hacer.
pero al ser leves, digamos, te puede, como dice acá, te ocasiona pérdida de señales, pero muy leves, ¿sí? Además, esto, por lo que tengo entendido, estos efectos son los detectados en tierra, ¿sí? Eh, Calculo que si está justamente la nave pasando por una CMI o le está pasando justo la CMI a la nave y no te vas a poder comunicar. Por lo Claro, tanto, las naves, hasta donde sé, tienen un sistema como de piloto automático, respaldo, digamos, claro. claro, de respaldo, para no depender justamente como un avión, por ejemplo, en la Tierra Sí, sí. de la base, ¿sí? Y en el caso de las ondas estéreo, ¿qué protección tenían ante estos eventos? Porque estaban allá solas en el espacio, digamos. Los satélites dentro de la Tierra tienen algo de protección de Sí, la magnetósfera, las estéreo. y las estéreo tienen como no me acuerdo en este gráfico que mostraba, pero lo que se hace principalmente es cerrar los paneles solares, o sea que los paneles solares dejan de apuntar al sol, porque Ajá, si no te va a entrar una sobrecarga energética y se queman. Entonces se cierran y se pone como en modo de hibernación, algo por el estilo, que es que cierra, digamos, todos los circuitos que dan hacia afuera, digamos, hacia el espacio. Cerras telescopio y ajá. todo eso, y está hecho con una aleación que como que te deflecta, digamos, los electrones. No sé, vos sabrás más que sos ingeniero, pero por ejemplo la Parker, la Solar Probe, que es la que está yendo hacia el Sol, ¿a dónde está? Que es la que está más cerca del Sol, que tengo imágenes de la corona solar, básicamente, acá. Ajá. Acá en este gráfico que está acá, oh, no, qué perno. Ah, este gráfico te muestra estéreo A y estéreo B, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Acá, estéreo A, estéreo B. Esta órbita en violeta es Ajá. la Solar Orbiter, es la nave Solar Orbiter, que es otra con la que voy a trabajar también, que ha salido hace un año por ahí. Ajá. Y la PSP es la Parker Solar Probe, que es la sonda Parker, justamente, en honor al científico que descubrió, bueno, la Sí. cuestión del Sol. Ah, Y está, célebre. fíjate la órbita Sí, mucho más elíptica. cerca que el. Fíjate que literalmente entra en la zona de la corona solar. Esa nave sí que tiene, para cuando pasa esta parte, tiene como un escudo de, no sé, como de medio metro así de ancho, protector, Ajá. para que la proteja. Y así todo, digamos, va a llegar un punto en que ya no se la banca más Y, y chao. y Estéreo B es posible que haya fallado por Sí, un parece tema. que los propulsores, algo así, fallaron y se salió de órbita, no sé qué, y chao. Ah, pero no fue debido a una eyección de masa coronal. No, no, no. No. Parece que pasó por detrás del Sol y después no lo encontraron más. O sea, se perdió. Parece que Ah, tuvo un bien. mal funcionamiento, por lo que leí, mal funcionamiento de uno de los cohetes que la desvió del camino, como que le cambió la órbita. Después de 2 años la encontraron de vuelta, pero para cuando la encontraron de vuelta ya estaba rota, porque no, durante esos 2 años, digamos, no pudieron hacerle mantenimiento ni tampoco tuvo Claro, protección ni ante vientos corregir solares. la órbita. Claro, tampoco quedó abierta, digamos, la nave. O sea, 2 años abierta Sí, sí. sin nadie que la vigile. Así que debe estar orbitando ahí hasta, no sé, hasta que venga el del vago interestelar y se la lleve. O hasta que caiga el sol, Dios. Claro, En algún momento. sí, 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 sí. Bueno, creo que no hay más preguntas, creo que ya está. Así que muchas gracias, Franco, por haber participado. Ahí, Tony, sí. Sí, hay otro más. No, dice Tony, No, si, hay una. si se acerca a super máximo actividad solar, sí, puede ser, pero Ah, justamente lo que se prevé ahora es que los máximos sean más mínimos, sean menos máximos que los anteriores máximos. O sea, como que encima estemos en una parte mínima de este ciclo de ciclos, digamos. Si es que se entiende. Bueno, eso. Nada más. sí, creo que no hay más. Así que bueno, muchas gracias, Franco. Bueno, gracias a todos por escucharme.
Si tienen más preguntas o cosas, me escriben en el correo y disculpen mi coloquialidad. Gracias Bueno, chicos también, Gracias, por Franco, muy invitarme. bueno. también recordarles que por ahí anda el formulario de asistencia y los que tengan el 70% se les va a estar dando un certificado. Y al final del formulario también dice comentarios para que ustedes nos manden sus sugerencias acerca de este ciclo de charlas. Y por último, recordarles que la próxima charla va a ser el viernes 9 de abril, así que a mediados de la semana que viene les vamos a estar mandando el flyer. Así que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima. Bueno, gracias chicos. Hasta luego.